Muy buenos días a todos y todas. Agradecemos a cada uno de los que está conectado hoy con nosotros, que ha dado un espacio en su agenda. Sabemos que todos tenemos miles de cosas, pero hoy hemos dedicado este tiempo para poder compartir con ustedes acerca de un tema que es frecuente y de preocupación. Hemos denominado este webinar presión arterial o hipertensión arterial, el riesgo silencioso que puede detenerte. Y hemos decidido iniciar con este tema, dado que esta es una patología que es el principal factor de riesgo, que es modificable para enfermedades cardiovasculares, estos accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, crónicas, y la preocupación hoy no es solo el diagnosticar, sino que el lograr el control efectivo de los niveles de presión arterial. Y como para hablar de esto necesitamos una eminencia, alguien con experiencia y conocimiento acerca del tema. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Díaz Yarrá. Él es cardiólogo de la Universidad de Chile, ganador del premio Dirección Zonal a Mejor Médico de la Sexta Región, del premio Médico Destacado del año 2018, otorgado por el Colegio Médico de Chile, docente de posgrado en congresos de la Sociedad Chilena de Hipertensión y líder de hipertensión latinoamericano. Ha ejercido esta especialidad en el Hospital Regional de Rancagua durante los últimos 24 años, en el Hospital Clínico FUSAT, así que nos acompaña en este webinar. Muy buenos días, doctor. Le voy a dar el espacio inicial para que usted nos dé una introducción a este tema, para luego empezar con algunas consultas e ir explicando a profundidad algunas de las cosas que usted nos va a contar en esta introducción. Muy buenos días. Buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes este tema que me apasiona y que estoy en él desde hace más de 50 años. Así que con mucho gusto vamos a tratar de aclarar algunas dudas. Me gustaría empezar la importancia que tiene la hipertensión a nivel mundial y como factor de riesgo cardiovascular. Si usted ve la diapositiva, en el Informe Mundial de Hipertensión, está en primer lugar como causa de las muertes atribuibles a los factores de riesgo, antes que el tabaco, antes que la diabetes, antes que el sedentarismo. O sea, la hipertensión es el enemigo más peligroso de la salud. Aquí tenemos algunas cifras que impactan por la importancia que tienen. Tiene una prevalencia muy alta, es responsable de la mayoría de las muertes de las personas, afecta al corazón, al cerebro, a la falla cardíaca, y es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Otra. El impacto en Chile es importante porque es responsable de la mayoría de las muertes atribuidas a la cardiopatía coronaria. Es uno de los principales factores de muerte de infarto cardíaco. Así es. Esto es interesante. El conocimiento, hemos logrado en Chile, en los últimos años, tener un 33% de control de la presión arterial, que es muy alto comparable con el resto del mundo. Yo creo que eso nos puede llenar un poco de orgullo. Veamos la siguiente. Por ejemplo, a nivel mundial, el control de la presión arterial es de 13%. Esto quiere decir las personas hipertensas que están siendo controladas, bien controladas a nivel farmacológico. Nosotros tenemos 33, a nivel mundial 13, y veamos la otra. Comparado con los países de altos ingresos, es increíble como nosotros estamos bastante mejor que países de altos ingresos, como Australia, Irlanda, Italia, Japón, España, que tienen un promedio de poco más de 20 y tantos %. Y nosotros, gracias yo creo al Servicio de Salud, que tiene toda una pirámide a nivel nacional, que hemos logrado
está importante control de la presión de nuestros pacientes. No obstante lo cual, solamente el 33% de los pacientes chilenos están siendo bien controlados y tratados. Así. Hay varias definiciones de la hipertensión donde compiten las sociedades americanas y las sociedades europeas. La siguiente. Para la sociedad americana, tener hipertensión es tener 130 con 80 milímetros de mercurio o más. Y la otra, la siguiente. Y para la sociedad europea es 140 con 90. Siempre han tenido grandes digamos, diferencias entre ambas sociedades, pero actualmente la sociedad europea se está acercando a las sociedades americanas, disminuyendo entonces el objetivo de la presión. A ver si hay una siguiente que mostrar. Hasta ahí, por lo tanto, vamos viendo que en estos momentos lo importante, y es como un consenso de las dos sociedades, es mantener una presión en lo posible menos de 130 con 80, pero que no sea menos de 120 y la mínima que no sea menos de 70. Eso es más o menos el consenso al que se ha llegado actualmente. Siempre que, y esto es importante, que los pacientes toleren bien el tratamiento, porque nosotros no nos podemos solamente por la guía dar un medicamento y las personas se andan desmayando en la calle porque les baja mucho. Tenemos que entonces ser científicos en cuanto a ver hasta dónde toleran los pacientes el tratamiento, pero mientras más bajo, y esos son los últimos conceptos, mientras más baja la presión, mejor. En lo posible, lo ideal sería entre 120 y 129 y entre 80 y 89. Clarísimo, doctor, en cuanto a esta introducción. ¿Hay algo más que nos quisiera contar de introducción o pasamos a las preguntas? Sí, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Buenísimo. Dentro de esta introducción, igualmente me gustaron los conceptos de enemigo más peligroso de la salud. Estaba buenísima esa frase, y las cifras son impactantes dada la prevalencia. Si bien tuvimos una mirada positiva, ¿cierto?, respecto a que si nos comparamos tenemos una buena adherencia a control, ¿cierto?, un 33%, pero cerca de un 70% entonces no está bien controlado. Así que tenemos un tema que efectivamente nos tenemos que preocupar y hacer algo al respecto. Ahora, en simple, entendimos que hay distintos criterios de medición, ¿cierto?, en las guías, pero para personas naturales y normales, ¿cómo podríamos explicar qué es la hipertensión arterial? ¿Qué significa esto para nuestro cuerpo? La hipertensión es la fuerza con la que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias. De ahí que las arterias hace presión y las va dañando con el tiempo. O sea, mientras más presión tiene, más daño la parte interna de las arterias. Y ahí hay una diferencia entre las dos presiones, la alta y la mínima. La alta es cuando el corazón lanza la sangre y va con toda su fuerza y distiende las arterias. Y después, cuando el corazón descansa, viene la presión mínima, que las arterias se relajan, y eso es la presión mínima o diastólica. La presión máxima se llama sistólica. Ok, nos queda clarísimo, entonces de ahí van las cifras. Entonces, ninguno de nosotros es muy consciente de que esto pasa dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que esta red de distintas arterias y venas nos permiten, ¿cierto?, que se alimente, que tenga la energía suficiente, el oxígeno suficiente en nuestro cuerpo. Ninguno se concentra, ¿cierto?, para que nuestro corazón lata, y es por eso probablemente, y ahí le pido su explicación, el por qué lo llamamos entonces asesino silencioso. Uno de repente encuentra este término cuando busca la hipertensión arterial. Sí, eso es bien importante, el asesino silencioso.
resulta que la mayoría, pero lejos la mayoría, de los hipertensos no sienten ningún síntoma. A mí me llegan pacientes con más de 20 de presión y se sienten perfectos. Las personas, incluso muchos médicos, le echan la culpa a varias situaciones en que piensan que es la presión alta la que les provoca mareo, dolor de cabeza, dolores al pecho, pero la mayoría es silenciosa, por eso se llama asesino silencioso, porque uno puede estar 20 años con la presión muy alta y no tener idea que la tiene alta. De ahí la importancia de controlarse por lo menos una vez al año. Eso en cuanto a por qué es importante controlársela, porque si no, no la vamos a descubrir. Y así la podemos tratar. Y solamente cuando hay una descompensación importante, un aumento importante de la presión por algunos eventos, por ejemplo, angustiosos, una mala noticia, cualquier trastorno mental puede hacer subir la presión de un viaje. Ahí podemos tener algunos síntomas que podemos verlo en una diapositiva. Súper, entonces podemos resumir que la mayoría, ¿cierto?, de las personas en general no tienen síntomas y ahí relevamos la importancia, ¿cierto?, de la prevención. Y en el caso de aquellos que presentan síntomas, ¿cuáles podrían ser estos síntomas para estar atentos? Los vamos a ver en la diapositiva. Respiración corta, o sea, dificultad respiratoria, rubor facial, mareos, sudoraciones, se acelera el pulso, puede doler la cabeza, son zumbido de oído, alteraciones visuales. Me quiero referir especialmente al dolor de cabeza, porque la mayoría de las personas cree, cuando tienen dolor de cabeza, que es la presión la que se los provoca. Y en la mayoría de los casos es al revés. Esos dolores de cabeza, sobre todo en el sexo femenino, son cefaleas vasculares, cefaleas tensionales por estrés que provocan algo parecido a la jaqueca, y eso hace que la presión suba. Vale decir, cualquier dolor hace que la presión suba, pero la gente cree que porque tiene dolor de cabeza, tiene la presión alta. Y eso habitualmente es al revés. Ok, entonces, si es que yo vi esta diapositiva, ¿me sentí identificada con uno que otro síntoma o solamente me preocupé porque sé que es silencioso? ¿Qué puedo hacer yo, en el fondo, para saber cómo hacer el diagnóstico? ¿Cómo se hace finalmente? No, lejos, por supuesto, tiene que controlarse. Las personas deben controlarse mínimo una vez al año. Y ahí hay dos formas de saber si uno es hipertenso. El médico que lo ve, ya sea un médico de familia, un médico general o un cardiólogo, tiene que tomarle la presión como se... parece que tenemos una diapositiva ahí. Esto es lo actual, pero más moderno para tomar la presión, no así acostado como antes. Ahora no se toma así, ahora se toma con el paciente sentado, con los pies en el suelo, con la espalda apoyada en la silla y con un brazo en una mesa. Lo más importante, hay que esperar como 5 minutos mientras uno conversa con el paciente, está tranquilo, para que no tenga una falsa toma de la presión, porque la presión aumenta con el estrés. Esto, por ejemplo, pasa con los trabajadores cuando van a los chequeos de medicina laboral y los encuentran a todos con presión alta porque están todos estresados. Entonces no les dan el tiempo de 5 minutos de conversar tranquilo y tomarle la presión, y no solamente una vez, sino que tiene que tomársela por lo menos 3 veces y con las 2 últimas hacer un promedio. Recién uno sabe ahí cómo está la presión. Y eso tiene mucha importancia, como la tiene también que los manguitos tienen que ser en el brazo. No sirven las presiones tomadas en la muñeca, ni tampoco son tan perfectas con los teléfonos inteligentes. Tiene que ser en el brazo como aparece en la figura. Entonces, teniendo esa presión, uno ya tiene una idea de que la persona puede
puede o no puede ser hipertensa. Pero tampoco nos podemos quedar ahí, porque todas las últimas guías americanas y europeas aconsejan que esto tiene que ser corroborado con tomas de presión arterial ambulatoria en la casa, en el domicilio, o con monitoreo ambulatorio con el Holter de presión, que tiene la ventaja de que nos da un informe de las presiones nocturnas. Y se ha visto que una persona, por ejemplo, puede tener normal la presión en el día, pero en la noche tenerla alta. Y esas presiones nocturnas son mucho más peligrosas de eventos cardiovasculares, de accidentes vasculares, que las presiones del día. Por lo tanto, el Holter de presión sería ideal, y eso se ha instalado ya prácticamente en todo el mundo, de que sería el principal instrumento para saber si la persona es o no hipertensa. Ahora, si no existe el Holter, por ejemplo, en zonas rurales, tampoco nos podemos conformar con una sola toma de la presión. Tienen que ser por lo menos 2 o 3 tomas con una semana de diferencia. Y cada vez que llegue el paciente, tomarle por lo menos 2 veces y ahí sacar el promedio y ver si realmente es hipertenso, si está sobre esos valores que dimos delante de 130-80. Y eso es muy importante. Y otra cosa importante, la primera vez que uno toma la presión, lo ideal es tomarle los 2 brazos, porque puede haber grandes diferencias entre uno y otro, y eso puede indicar un problema vascular. Pero también es importante seguirle tomando en el brazo donde está más alta. Y también la primera vez es importante tomar las presiones de pie, porque de pie puede bajar mucho la presión. Y si baja mucho, se llama hipotensión ortostática, que es cuando baja más de 20 milímetros de mercurio la máxima y más de 10 la mínima. Es importante cuando uno da un medicamento, la persona se puede desmayar, puede tener hipotimia, sensación de desmayo cuando se para. Entonces, eso lo hace uno una pura vez, la primera vez, las 2 veces en los brazos, la primera vez, pero después lo puede seguir haciendo en pacientes diabéticos y en pacientes de la tercera edad para arriba, porque ahí también se presentan con mayor frecuencia las hipotensiones ortostáticas. Buenos datos nos ha dado entonces, doctor. Aquí también entra el tema de la bata blanca, ¿no? Donde los médicos asustamos y provocamos ciertas respuestas, o los ambientes de salud en general. Como no nos gusta tanto ir al médico. Por el estrés se produce el efecto de bata blanca, que se presenta sobre todo cuando los trabajadores van a la medicina laboral para ver si están hipertensos o no. Eso es bata blanca, que se le sube la presión en la consulta, pero en la casa está normal. Entonces, una falsa impresión de que la tiene alta. Pero también se ha visto que no todas las personas tienen eso. Y las que tienen hipertensión de bata blanca, hay un 50% que después hacen realmente hipertensión. Mire, bueno, ahí la importancia también de estos monitoreos más largos, ¿cierto? Y en ambientes normales. Sí. Buenísimo. Cuando ya tenemos el diagnóstico, entonces, doctor, a través de estos medios que son verificados y que también nos pueden dar un par de datos importantes para otros diagnósticos, ¿cierto? ¿Qué tipos de tratamiento tenemos? ¿Estoy obligado a tomar pastillas durante toda mi vida? ¿Hay alguna otra cosa que aporte como tratamiento a la hipertensión? Sí, por supuesto. Si uno mejora su estilo de vida, eso quiere decir dieta saludable, ejercicio físico, y un buen control del peso, a veces con eso basta. Y por eso tenemos actualmente algunas dietas que son especiales para bajar de peso y que puede que con ellas no necesitemos el uso de fármacos. Y ahí tenemos la dieta Rash y la dieta mediterránea, que yo creo que podemos verlas para, ya que estamos en esto.
Dieta DASH versus dieta mediterránea. Son las dietas más saludables que hay en el mundo. Ahí ustedes pueden meterse al Google y colocar estos nombres y le aparecen toda la información respectiva. Pero sigamos viendo, ¿eh? Esta, por ejemplo, es la dieta mediterránea, que es una dieta, tanto como la dieta DASH, que preconiza el uso de frutas, verduras, alimentos frescos y menos carne. Y tiene la importancia esta dieta que es más flexible que la otra porque aconseja beber vino tinto y también aceite de oliva en su preparación. Y pueden comer carnes de pescado, carnes de ave y menos carnes rojas. Más o menos, entonces, es muy parecida a la otra dieta que podemos verla después en otra diapositiva, la dieta DASH. Dieta DASH. La dieta ya es lo mismo, ¿eh? Frutas, verduras. Tiene la diferencia con la otra que esta es mucho más estricta. Esta es más especial para detener la presión arterial sin medicamento, porque disminuye la sal a menos de una cucharadita rasa de sal al día. En Chile consumimos 2 o 3 veces más que eso. O sea, nosotros consumimos mucho más sal de la que se preconiza. Y esta dieta en general entonces es más estricta y están, igual que la otra, menos carnes rojas prácticamente no más de una vez por semana, más carne de pescado, más carne de ave y sobre todo vegetales, frutas, verduras y alimentos integrales. Tienen una visión de nueces, de legumbres, de frutas, de granos. Eso entonces, respondiéndole, Susana, como uno con la pura dieta y bajando de peso, evitando la obesidad, haciendo ejercicio físico, podría no necesitar fármacos para controlar la presión. Fabuloso, justo eso se enlaza con algunas preguntas que nos han llegado en el chat. Una persona en Andina nos preguntaba efectivamente si esto del bajar de peso, de tener una dieta distinta, realmente impactaba los niveles de presión. Así que aquí nos ha quedado clarísimo que al menos estas dietas están siendo publicadas, ¿cierto?, con resultados favorables para el control de la presión arterial. Obviamente ahí cada uno evalúa también si requiere un tratamiento farmacológico complementario, pero que es la base también para modificar eso. Dentro de este mismo contexto, factores de riesgo, predisponentes, hábitos que me hagan pensar en que puedo tener mayor riesgo de presentar presión arterial alta. Lo primero es lo genético. La mayoría de los hipertensos tienen la genética, todos sus padres, primos, abuelos han sido de presión alta. Eso es genético, se hereda. La predisposición se hereda. Y si a eso uno le agrega la mala alimentación, la falta de ejercicio y todo, ahí se van condicionando los factores para uno ser hipertenso. Y ahí quiero referirme en especial a la obesidad. La obesidad es una causa importante, no solamente de hipertensión, sino que de eventos cardiovasculares. Fíjate que no necesariamente es obeso el que tiene mucha guatita así o grasa, sino que lo que importa es la grasa abdominal. La obesidad abdominal es la importante. Y eso uno la determina midiendo el diámetro de cintura, a nivel del ombligo más o menos. No a nivel como mide la cintura más delgada, sino que a nivel del ombligo, de la parte más prominente, en que para nuestro país, porque Estados Unidos es distinto a nosotros, para nuestro país lo ideal sería no tener más de 80 centímetros de cintura en la mujer y más de 90 en el hombre. Si uno tiene más de eso, uno ya tiene obesidad abdominal. Y esa obesidad abdominal no es la que se determina con la guatita, con la barriga, sino que está metida en las vísceras.
alrededor de las vísceras, del corazón, alrededor del páncreas, alrededor del hígado, está metida ahí esa grasa abdominal, y esa grasa aumenta el colesterol, provoca trombosis, puede aumentar la presión, puede aumentar los factores de la coagulación. O sea, es realmente perjudicial. Y por eso que el tener una grasa abdominal, ser obeso abdominal, es un gran factor de riesgo que dije no solamente para la presión, sino que para el corazón y para todas las otras enfermedades. Voy a aprovechar ahí el tema de los factores de riesgo con el estrés, el trabajo en turno. No, el estrés es importantísimo. Uno no le da la importancia que tiene. De hecho, podemos tener a pacientes incluso controlados, bien controlados, pero cuando tienen estrés, que ya sea estrés, ya sea laboral, conyugal, económico, cualquier tipo de estrés hace que el organismo se provoque tal trastorno que haga subir no solamente la presión, sino que aumenta todos los factores condicionantes para que a uno le dé hasta un ataque. Por ejemplo, si a uno le dan una noticia grave de que se le murió un pariente, ahí uno, aunque sea de presión normal, puede tener tal shock por el estrés que le provoca un aumento súbito de la presión, le puede provocar un espasmo coronario, puede provocar arritmia grave, puede provocar un infarto. De ahí la importancia del estrés. O sea que uno debería manejar el estrés, bueno, con las cosas que puede, con yoga, con meditación, o por último, con medicamentos. Eso. Ya, factor determinante entonces ahí que tenemos que considerar también. Doctor, poniéndome en una hipótesis, en un mundo paralelo, no es que yo conozca gente en nuestra corporación que dice esto, pero me diagnosticaron, pero aún así no me quiero cuidar. Digo, no, aquí mi cuerpo va a poder salir de esto, no estoy dispuesto a modificar mis hábitos, no estoy dispuesto a tomarme una pastilla todos los días, se me olvida, no es que pase, es un mundo paralelo. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Qué daño podría haber en mi cuerpo tomando una decisión así? No, ahí uno va de eso a perder 10 años de vida, a tener un infarto 5 o 10 años antes que lo que pudiera tener, a tener diabetes, a tener colesterol, a tener infarto, a tener accidente vascular. Todas las complicaciones que condice un no tratamiento, ya sea médico o farmacológico, de estos factores. O sea, no es posible que uno sea tan irresponsable, sobre todo si tiene una familia por delante, si tiene que cuidar a sus hijos. Uno tiene que cuidarse también. Sí, así que yo creo que todos los que están conectados están con esa decisión ya tomada y nos van a ayudar también a sensibilizar a todos aquellos del 70% casi que anda por ahí con el diagnóstico y sin control. Doctor, le voy a comentar una frase que habitualmente uno escucha por ahí y usted me dice si es verdad o es mentira, o si es un mito. Por ejemplo, uno se mete por ahí y dice, la hipertensión siempre da dolor de cabeza. No, ¿cierto? Lo vimos que la mayoría entonces asintomática. Ya. Fantástico. Entonces, todos nos tenemos que ir de este webinar sabiendo que la mayoría entonces es asintomático y que el dolor de cabeza podría tener millones de otras causas, podría también ser un síntoma de hipertensión. Son funcionarios, sobre todo en mujeres. Súper. Ya, entonces eso, mentira. Después, tomar medicamentos para la presión toda la vida, ¿hace daño? No. Y esto es importante en la vida. Uno siempre tiene que hacer un balance entre los pros y los contras. Tomar medicamentos toda la vida es mucho más favorable porque te protege de todas las complicaciones de la presión
ya sea accidente vascular, infarto, trombosis, aneurismas, de todo eso, versus que te puede hacer un poquito de daño que no tiene tanta trascendencia. O sea, uno tiene que hacer un balance siempre en la vida entre lo conveniente y lo inconveniente. No. Ok, no habría problema entonces de aquellos que le tienen susto a estar ahí tomando un fármaco por siempre. Todo lo Ahora contrario. bien, Lo que todo sí lo contrario, tiene que ¿cierto? estarse Nos protege. controlando. Porque a veces uno le da un tratamiento a un paciente y no aparece ni en un año. Entonces, no, pues hay que controlarse periódicamente para ver si el medicamento le está haciendo daño o no. Porque también hacen daño y ahí uno va modificando, va suspendiendo, va cambiando de acuerdo al daño que le provoca. Pero así tiene que ser. Ok, siempre tenemos que estar ahí bien asesorados, entonces controlándonos con nuestro especialista. Sí. Ahora bien, ¿la sal influye realmente tanto como se dice? Exactamente, pero la sal es trascendente. Por eso que la dieta DASH es la dieta más estricta en sal, en que uno no puede comer más de una cucharadita a ras chica de té de sal en todo el día. No, la sal es importantísima, es la que provoca todos los trastornos. Incluso se ha visto que, por ejemplo, hasta el cáncer puede ser provocado por un exceso de sal. Desgraciadamente, las comidas que llamamos sabrosas son ricas en sal, pero hacen daño, realmente hacen daño, suben la presión, retienen líquido y provocan todos los trastornos habituales. Así que sí, realmente es mala. Ya, no es solo un mito, entonces hay que cuidarse del consumo de sal. Sí, no hay que usar el salero. Ok, clarísimo entonces. Doctor, voy a pasar con la última consulta para que usted se explaye, pensando en que todos los que están conectados con nosotros de las distintas divisiones y centros de trabajo de Codelco quieren prevenir, quieren decir, oye, yo hoy quiero hacer un cambio, ¿cuáles serían mis primeras acciones que debo generar para poder empezar a cuidarme? Luego de esto, de que usted nos conteste esto, vamos a pasar a la lectura de consultas que nos han llegado por el chat, que han sido hartas, ¿ya? Así que primero los consejos, las acciones principales para empezar a cuidarse. Tenemos algunas diapositivas que mostrar. Primero, bueno, lo primero yo creo que es la dieta saludable. No comer comidas chatarras, disminuir el tabaco, o sea, lo ideal es no fumar. Si bebe alcohol tiene que ser moderado, aun cuando las últimas guías americanas y europeas prácticamente lo están prohibiendo. Ser abstinente de alcohol es mejor que tomar. Antes se pensaba que con un poquito andábamos bien, pero ahora todas las últimas guías recomiendan que no. O sea, tenemos el tabaco, tenemos el alcohol. La dieta, tenemos la disminución de la sal y de las grasas saturadas y de todas las comidas chatarras. Uno tiene que ser más saludable en las comidas. Por otro lado, hay que hacer ejercicio. La mayoría de los chilenos, en las estadísticas, por ejemplo, nuestras mujeres son una de las más sedentarias del mundo. Del mundo. Hacemos muy poco ejercicio. Y eso también contribuye a que uno se enferme. Evitar que uno sea obeso, hacer ejercicio. Ahí, por ejemplo, están haciendo gimnasia, y hacer ejercicio no necesariamente significa ir a un gimnasio, a gastar plata y todo eso. Uno basta con que ande en bicicleta, que camine, si es posible lo más rápido posible, porque es mejor caminar rápido que lento. Y si tiene bicicleta estática en la casa, si tiene trotadora en la casa, hacer por lo menos media hora diaria de ejercicio, aunque sea fraccionado, aunque sea 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, o caminar rápido también. Todos estos son factores
que evitan que uno llegue a enfermarse. Eso más o menos en general. Y la dieta, como vimos, las dietas saludables. Buenísimo. Y ahí voy a sumar solo lo que usted ya nos ha dicho, que es el mantener los controles preventivos, ¿cierto? Nosotros impulsamos harto el tema desde las direcciones de salud ocupacional de las distintas divisiones, de hacerse los exámenes tanto ocupacionales como los preventivos, para mantenernos ahí como lo hacemos con nuestros bebés, ¿cierto? Con el control niño sano. Bueno, los adultos también tenemos que hacernos nuestros controles al menos una vez al año. Qué bueno que mencionaste lo de los niños sanos. Resulta que todo esto debería comenzar en la infancia. Ahí, porque cuando uno es adulto ya tiene todas las fallas. En la infancia, fíjate que nosotros en Chile tenemos uno de los índices de obesidad infantil más grandes del mundo y de obesidad en general. Fíjate que hace una década estábamos en el 8º lugar del mundo como obesos. Y ahora estamos compitiendo con Estados Unidos y con México en el primer lugar. Nuestra obesidad mórbida se ha duplicado en la última década. Y nuestros niños tienen los índices más altos de Latinoamérica, nuestros niños de quinto básico, por ejemplo, de obesidad. O sea, los chicos ya están haciendo poco ejercicio. En los colegios casi no le hacen gimnasia. Si es que le hacen 1 hora a la semana, y uno debiera hacer, cuando es joven, 1 hora diaria de ejercicio, cuando es joven, adolescente. Y después lo ideal es hacer ejercicio durante toda la vida, aunque sea caminar. Totalmente, forjar esos hábitos, ¿cierto? De repente nosotros tampoco en la casa somos tan buenos ejemplos, así que es bueno empezar a formar desde pequeñito, ¿cierto? Pasamos de luchar contra la desnutrición, ahora a la malnutrición por exceso. Los niños entonces empezar no solamente con el ejercicio, sino que también con la dieta. Exacto, tal cual. Ya, voy a empezar con las preguntas. Doctor, voy a partir con un trabajador de división al teniente, quizás un paciente suyo que está infiltrado acá en nuestro webinar y que quiere preguntar respecto a la hipertensión, si es que tiene alguna restricción para trabajar en altura geográfica. No, siendo bien controlado, no tiene. Siendo bien controlado, con fármacos que lo protejan. Es lo mismo que cuando uno anda en avión, que tiene un avión tiene como 3.000 metros de altura, más o menos una equivalencia. Tal cual, la presurización ahí parte. Efectivamente, ahí voy a complementar solamente de mi espíritu de salud ocupacional, que la norma respecto a la exposición a hipobaria, a la altura geográfica, incluye como contraindicación presiones sobre 140-90, ya como eran las primeras cifras que nos mostraba el doctor, pero bajo eso y demostrando que está controlado, no habría ningún problema. ¿Ya? Así que efectivamente aparece dentro de la normativa en nuestro país la hipertensión como una restricción si es que está mal controlada. ¿Ya? Ahora desde División Andina nos preguntan si es que hay otros medicamentos para otras cosas, descongestionantes, antiinflamatorios, que puedan tener algún efecto de elevar la presión. De partida, los antigripales comunes tienen pseudoefedrina, que es un medicamento que provoca aumento de la presión y provoca taquicardia, provoca arritmia. Ese estaría como contraindicado. Entonces, lo ideal cuando uno está resfriado es usar medicamentos que no tengan pseudoefedrina. Puede usar paracetamol, lo más simple. Porque también los antiinflamatorios, que son analgésicos, que se usan también mucho cuando uno se siente con gripe o decaído, aumentan la presión arterial. Por ejemplo, el diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, todo eso también aumenta la presión por retención de líquido. Ok, entonces tenemos que estar atentos efectivamente a aquellos fármacos que contengan este compuesto. Doctor, me voy a saltar un poco. Me voy a saltar un poco el orden de las preguntas, pero me pareció interesante que algunas que ya las hemos respondido dentro de la exposición, pero mencionaron el consumo de bebidas energéticas,
que es un temazo hoy en día, súper popular su uso, con harta cafeína. ¿Cómo afecta esto? ¿Es recomendable utilizarlas o no? A nosotros los cardiólogos nos llegan pacientes con arritmias graves por bebidas energéticas. Nosotros pensamos que son dañinas, son perjudiciales, no obstante que en la televisión no está lleno de que le salen alas y cosas a algunas bebidas, pero realmente las energéticas no deberían usarse. Ya, muy bien, me encanta eso. No debiésemos, ¿cierto? Es un gran daño el que nos ha hecho la popularización de este tipo de bebidas, sobre todo sumado a otros factores, ¿cierto? No somos personas todos muy, muy sanos que andamos consumiendo y además que el volumen de consumo ha sido tan grande. Muy bien, aquí tenemos otra consulta, creo que desde Casa Matriz. Si es obligatorio realizarse el Holter para ingresar al GES, como primera pregunta, y otra que vi por ahí, si es que el Holter nos sirve para ir controlando el tratamiento de la hipertensión, si es adecuado o no. Yo creo que para el GES no es necesario el Holter porque lo manejan, cualquier médico lo puede ingresar al GES cuando se ha determinado que la persona es hipertensa, aunque sea con tomas en la consulta, así unas 2 o 3 tomas, dije con 2 o 3 semanas de separación, que dé hipertensión, con eso basta para que entre el GES, no necesita el Holter, pero sí sería muy importante el Holter para el control y con las nuevas guías americanas y europeas lo determinan como importante para determinar las presiones nocturnas, porque ahí no sabemos qué pasa. Y por supuesto que en cuanto a esa pregunta, para el control de los fármacos, para saber cómo va, también es importante. Porque ¿Y si alguien no tolera el Holter, hay alternativas? Ya. No, si no tolera el Holter, no veo alternativa. Solamente tomar la presión con un manguito correcto, ¿cierto? Con todo lo correcto, que casi nadie lo hace, ¿no? Después de 5 minutos de estar en reposo, conversando con el paciente, en la posición que vimos, en tomarle varias veces, eso podría homologarse un poco a las personas que no toleran el Holter. Ok, entendiendo también que quizás esta no tolerancia, me imagino yo por lo que decía la persona en el chat, es quizás porque no hemos usado el ancho de manguito correcto. Convengamos que hay distintas medidas también. Así como dijimos que las tomas de muñeca no sirven, son muy poco precisas, requiere un manguito especial, por ejemplo, para los brazos muy anchos. O si no, se distorsiona y se altera. Por ejemplo, o sale o muy alta o muy baja en forma falsa si uno usa un manguito que no corresponde al brazo. Uno debería usar los manguitos anchos en los brazos anchos. Ok, perfecto. Voy con las dos últimas en honor al tiempo. Lo primero es, ¿qué rol tiene la aspirina en el manejo de la presión arterial? Si es que ayudaba a prevenirla, decía por ahí. Pues un coadyuvante. Hace mucho tiempo se preconizó la aspirina no solamente como prevención de hipertensión, sino que como prevención cardiovascular, para evitar los infartos. Y todavía incluso hasta en la tele aparecen en que hay que tomarse una aspirina infantil de 100 miligramos diaria para evitar un infarto. Pero eso pasó un poco la historia. Después vieron los expertos de Estados Unidos y Europa, vieron que con esto de los pros y contras que tiene que evaluar uno cuando maneja un medicamento, la aspirina a largo plazo puede provocar más problemas que prevención y más problemas hemorrágicos, gastritis, úlceras, hemorragias digestivas, hasta hemorragia cerebral. Entonces no es tan inofensiva, pero sí está indicada cuando uno ha tenido un infarto o un accidente vascular,
que se llama prevención secundaria. Lo primero era la prevención primaria, cuando uno está sano. Y ahí uno pensaba que la aspirina era importante usarla. Yo la usé durante muchos años en todos los hipertensos, y la mayoría de los médicos, sobre todo los médicos de familia o médicos generales, la usan en todos los hipertensos, pero está contraindicada a los hipertensos, porque si le sube mucho, tiene más riesgo de hemorragia cerebral. Por lo tanto, no debe usarse a larga mano, sino que a lo mejor cuando hay mucho riesgo cardiovascular en diabéticos, que tienen colesterol alto, que son hipertensos, que tienen muchos trastornos, pero en general, como prevención secundaria, lo más frecuente es usarla después de un infarto al corazón o un accidente vascular cerebral. Súper, entonces ahí reforzamos conceptos de que siempre va asociado a otros factores que deciden al tratante en el fondo sumar la aspirina y no automedicarse, ¿cierto? Porque escuchamos que son buenas y todos ahí nos repartimos el consejo y quizás no tanto y nos estamos haciendo un daño. Exacto. Y ahora sí, para cerrar, desde Chuquicamata, una trabajadora consulta, y la dejé para el final porque por supuesto es mi área y quiero escucharlo a usted. ¿Qué importancia tienen las evaluaciones de medicina laboral para el cuidado de la salud cardiovascular en los trabajadores? No, yo creo que es básica, pero los colegas que están ahí a veces son muy drásticos y les exigen a los pacientes en este caso, volver con las presiones normales. Eso a veces es muy difícil, porque les dan primero poco plazo desde que van al médico para darles tratamiento, en que los medicamentos a veces se demoran 1 mes, 2 meses en actuar, y le exigen poco plazo, y cuando van la encuentran alta por esta hipertensión de bata blanca, por estrés. Por lo tanto, si bien es cierto, es importante, pero el médico que está ahí tiene que evaluar con criterio, con mucho criterio, porque yo le hago un holter, le sale normal la presión, y llegan allá, le sale alta, y le dicen, no, está alta la presión, con una pura toma, versus como 40, 60, 80 tomas que le hemos hecho con el holter. Entonces, si bien es cierto, es importante, pero las comisiones que existen deberían tener más criterio para evaluarla y no, digamos, pedir tanta respuesta rápida, porque el paciente llega de nuevo con la presión alta. Tiene que llegar con menos de 130, con 80. El paciente llega ya con 150, con 100, porque está asustado. Entonces, esa es la realidad. Entonces, tenemos el punto positivo que al menos nos ayuda, ¿cierto?, a hacer un control periódico de nuestros trabajadores. Sabemos que nuestra población, y me incluyo, no nos gusta tanto hacernos controles, entonces esto también nos obliga a tener un control de salud distinto. De hecho, somos el rubro, la minería, como tal, que tiene una población mucho más cuidada desde el punto de vista de salud que el resto de los rubros, porque a nosotros nos exigen, ¿cierto?, tener exámenes ocupacionales según riesgo, pero tenemos que ir reforzando, ¿cierto?, estos temas de que si hay un holter que respalda que la persona tiene una presión que es adecuada en el fondo y que no transgrede la norma para un riesgo de la exposición, tenemos que ir ahí reforzando esos temas con nuestros evaluadores laborales. Y por otro lado, también reforzar la toma, ¿cierto? En esta única toma que cumpla estos requisitos de haber descansado los minutos, utilizar los instrumentos adecuados y con eso tomar las mejores decisiones. Igualmente me toca transmitir que esa toma de decisión, si bien puede ser mejorada y vamos a hacer todos los esfuerzos por ello, es por cuidarlos también para que no se expongan a un riesgo adicional que puede causar algún daño a su salud. Así que estamos todos ahí en el mismo espíritu de que queremos que nos cuidemos, que tengamos trabajadores, ¿cierto?, sanos, saludables, con un bienestar integral. Doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere dar unas palabras de cierre, despedirse de nuestros auditores. No, las gracias las doy yo porque me agrada mucho compartir estos conocimientos con las personas para tener un Chile mejor.
Muy bien, todos contamos, así que aquí estamos para ponerle fuerza y ahí nuestro último mensaje de cuidado. Todos tenemos que estar atentos por nosotros, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestra familia. Así que muchas gracias, doctor, muchas gracias a toda la audiencia. Esperamos tenerlo en el próximo webinar que hagamos de algún otro tema. Ahí les vamos a estar contando. Así que muchísimas gracias.